Oye, estaba hablando yo, estaba en un monólogo, después de hablar con Víctor Aramburu, que es doctor en políticas públicas, estaba hablando de cómo la manera en que Andrés Manuel López Obrador esta mañana utilizó esta figura para decir que ellos llegaron, el gobierno de la 4T llegó cuando los ladrones todavía estaban en la bóveda cargando dinero, oro, joyas, ¿no? Y en eso sonó la campana y llegó la 4T, ¿no? Dice, y con lo que nos dejaron, pues hemos más o menos avanzado, reconstruido, hemos ahorrado por aquí, hemos ahorrado por allá. Y yo decía que quizá lo que tendría que hablarse más y que vender más la 4T es el hecho de que las señas de identidad que le ha imprimido este gobierno pasan por la recuperación de un estado de bienestar que pasa, por ejemplo, un derecho a la salud de carácter universal, pensiones para la tercera edad, muchas de ellas no contributivas, y también mejor educación, mejor infraestructura, una repartición del presupuesto que siempre, sobre todo el sur de la República, había sido completamente relegado, mientras que el norte se llevaba la mayor tajada del pastel. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o crees que estoy perdido en el espacio, mi querido Eddie? No, no, definitivamente yo creo que las cifras y los indicadores macroeconómicos, la balanza a final de cuentas país, que es muy importante que lo vean, a la gente que le interesa esto, piensen que esa balanza país a la cual ustedes pueden consultar es como un estado de resultados o estado financiero de una empresa. Y ahí ustedes pueden de alguna manera pues detectar qué sucedió y qué está aconteciendo actualmente en cuanto a esos indicadores de los cuales yo he insistido muchísimo en mis ponencias de una manera siempre clara, argumentada y fundamentada, el por qué es que aplaudo la gestión y la disciplina económica y financiera y administrativa de los recursos públicos de este periodo de gobierno de la Cuarta Transformación. No es, y creo que eso es lo triste, ¿no? Habemos ciudadanos como tu servidor y como otras personas que nos dedicamos fuera de la politiquería a querer informar a nuestros compatriotas de una forma muy, muy objetiva, muy clara, transparente y sobre todo sustentada. Lo que yo creo es que no puedes estarle vendiendo, como lo dije la vez pasada, ¿no? Piñas en invierno. Definitivamente no va por ahí. Creo que sí coincido muchísimo contigo en la parte de que falta estructurar un esquema de comunicación en el cual se enseñe un poco más de esto que estamos platicando y de forma muy coloquial, en lo que las personas pudiesen entender cuál es la diferencia entre un esquema de administración con disciplina financiera, disciplina fiscal, política monetaria adecuada, todo este tipo de estrategias hacia la austeridad, pero al mismo tiempo con un esquema en la cual los recursos se distribuyen de una forma inteligente en proyectos que le puedan traer tanto generación de empleos en lo que está cocinando el proyecto y postproyecto, pero también que generen un ROI. Entendemos que como tal las empresas del Estado no es un ROI como tal, hay que puntualizarlo, pero ¿por qué siempre tenemos como esta misconcepción de que una empresa del Estado no pudiese generar ROI? Creo que lo tenemos que ver al ser empresas como tal y sobre de ellas construirlas o proyectos en los cuales exista 100% un ROI, porque es lo que te da un presupuesto, que te hace que te apegues al presupuesto, que veas cómo van a ser toda la parte en la cual vas a recuperar tu inversión. El ROI, para la gente que no sabe, en inglés es Return of Investment, que es el regreso de tu inversión, ¿no? La tasa de regreso de tu inversión, que lo haría desde una persona. Este ejercicio lo debería hacer alguien que pone un carrito de hot dogs, o que pone una miscelánea, o que pone un puesto, o que pone una empresa, una micro, una mediana, una grande, para que pudiese entender, porque si tú logras tener esa cultura financiera como ciudadano, no te van a poder engañar. Y entonces creo que lo que nos ha faltado, y yo ahí coincido
pluralmente con mucha gente, que lo que le ha faltado a este país es invertir mucho más en educación durante décadas, porque en efecto, una población que tiene mayor educación, mayor acceso a la información, hoy en día las tecnologías, por eso insisto que en la parte de mi paquete de equidad de oportunidad, sí definitivamente incluiría el acceso al internet gratuito y que realmente llegara hasta el último rincón, porque eso también le abre la mente y la capacidad de conocimiento a muchísimas personas que antes y hoy en día no hubiesen o no tienen acceso a educación diaria por múltiples factores, ¿no? Que si nos ponemos a discutirlos, hoy le decía yo a una de las personas que trabaja en mi casa, en la casa de ustedes, le decía, no, es que creo que tenemos también una misconcepción de lo que la oposición ha querido como atacar en el tema de la repartición de programas de bienestar social. Y entonces yo le preguntaba a él, mira, no hubiésemos tenido que llegar a la etapa de tener que tener esquemas, valga la redundancia, de repartición de programas de bienestar social si este país se hubiera construido con la ideología de equidad de oportunidad, porque en el momento en el que tú, desde que nacen tus habitantes, tienen asegurado techo, alimento, servicios de educación, servicios de salud, servicios de transporte, hoy en día de conectividad y vestido y alimentación, por supuesto, nutritiva y basta para que tener un desarrollo correcto cognitivo desde la primera etapa desde nuestro nacimiento hasta los 8 años, que es tan importante de edad, no habría este tema, porque entonces tú le estás dando a todos la misma herramienta. Ya cada quien decidirá cómo explota esa herramienta en equidad de oportunidad hacia su desarrollo. Y quien no le explote, también le garantizas que por lo menos siempre va a tener lo que acabo de mencionar, esos factores. O sea, no habría pobreza. Y por supuesto que habría diferentes esquemas de gente que se desarrolló más y se desarrolló menos según sus capacidades, sus intenciones, a lo mejor sus ambiciones, pero desde una plataforma equitativa. Exacto. Y entonces, cuando tú no haces eso, cuando tú creces un país durante décadas donde no se dio esa equidad de oportunidad, pues entonces tú tienes que llegar al quite de este tipo de cosas como los programas de bienestar social. ¿Por qué? Porque si esos adultos mayores crecieron en unas casas o en unos hogares o en una realidad en la cual no tuvieron acceso a la educación, acceso a servicios de salud, acceso a un trabajo en el cual te garantizaran las prestaciones de ley, porque no se les olvide que durante décadas se las saltaban y podemos irnos a echar un brinco y hacer entrevistas en la calle y preguntarle al azar a personas de la tercera edad quién realmente sí recibía en décadas donde fue realmente laboralmente activo sus prestaciones o si se saltaban absolutamente todo. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que esta realidad que vivimos hoy es la consecuencia de una irresponsabilidad de administraciones pasadas, de muchas, y de una irresponsabilidad también como población que no supo de alguna manera proporcionarle también las prestaciones y el salario digno a una población. Entonces, no se quejen del resultado de hoy. Mejor vámonos hacia atrás, no para regresar al pasado, sino para entender de dónde venimos y dónde se fue como que esto enchuecando y ver cómo podemos construir a estas nuevas generaciones que vienen un esquema de equidad de oportunidad y en la medida de lo posible seguir buscando la forma en la de apoyar a los que no se les dio esa equidad y hoy se encuentran en una edad en la cual necesitan el apoyo después de que ellos también prestaron sus servicios a esta población y le dejaron ganar muchísimo dinero por década a el mismo Estado y a los mismos empresarios. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque a lo mejor acuérdense que yo soy muy analítico. ¿Qué pasa? Si logramos hacer lo que yo propongo, tendríamos un ciclo en el cual, en lo que garantizas bienestar social a los que se quedaron atrás en el camino y que no puedes echar el tiempo atrás y que hoy hay que apoyarlos. Sí. Pero al mismo tiempo toda la población que nace
ya le garantizas esa equidad de oportunidad a la que acabo de hablar hace rato con todos los factores, y cuando a final de cuentas del ciclo generacional y termina, vas a tener pura población que ya creció en equidad de oportunidad. Cuando tú hagas eso y haya terminado ese ciclo de esas generaciones que explico, ya no necesitarás esos programas porque tendrás un país como lo que acabo de mencionar. Ya habrás dado la vuelta a los que pues nos vamos a ir en el camino con esos programas y los que ya llegaron nuevos en el camino con un esquema de equidad de oportunidad. ¿Qué sucederá ahí? Que entonces todo lo que se genere en el Estado va a alcanzar para mucho más y entonces sí podremos tener esquemas de servicios de salud súper avanzados porque ya no usarás esa lana para ese tipo de cosas y la usarás para más infraestructura, para más crecimiento, más desarrollo, más inversión en esos programas de equidad de oportunidad. Y está de verdad, a mí eso es lo que me duele. No entiendo por qué nadie sale con un proyecto de nación así a explicarlo. Y no solamente como un tema idiático. ¿Sabes qué, Eddie? Es que yo estaba platicando hace rato que